Amén. Esa es una buena decisión. Aleluya. Eso dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Aquí estamos. Quiero tocar un tema en esta noche. Se titula Cristianos de Oración. ¿Ven? Hay una carga, hermano, una necesidad de orar. Y es algo, hermano, que lo hemos mencionado una y otra vez. Y quizás cuando alguien te dice hay que orar, tú le dices sí, yo sé que hay que orar, pero no oramos. Amén. Y el hermano Raúl, cuando iba a leer el salmo inicial, decía algo muy importante. Hemos pedido, pero no hemos recibido. Amén. Levante su mano, ¿cuántos tienen una necesidad? Todos, ¿no? Hasta las adolescentes tienen necesidad. Pero el Espíritu Santo nos decía, pregúntales cuántos tienen una necesidad. Y después pregúntales cuánto tiempo han dedicado a orar por esa necesidad. Amén. Entonces, hermano, a veces solamente, quizás cuando venimos a la iglesia, quizás cuando vamos a dormir, quizás cuando nos acordamos, pero si es una necesidad, se la tenemos que estar recordando al Señor a cada momento. Amén, tenemos que estarle rogando. Entonces, hermano, a veces las cosas no suceden porque no insistimos. Y una de las cosas, hermano, que yo veo en la oración es que hay que ser persistentes. Es que hay que insistir, porque dice la Biblia en Mateo capítulo 6, tocar y se les va a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, debemos de ser cristianos. ¿De qué? De oración, hermano. Y el día domingo le lanzaba un reto a la hermana Angélica, ¿verdad? Y le decía, hermana, ¿hay que orar? Sí, ¿cuándo? Ya, le dije, mañana a las 7. Amén. Y porque estamos hablando de tomar decisiones y de tomar buenas decisiones. Entonces, a partir del día lunes, hermano, empezamos a orar aquí a las 7 de la noche. Y de ese lunes al próximo lunes aquí vamos a estar a las 7 de la noche. Amén. Y ese día, hermano, que tomamos buenas decisiones, el día domingo, como que la gente sí captó la palabra, y aún gente que no estuvo en ese día, pero que escuchó acerca de las decisiones y de la oración, tomó la decisión de estar aquí para orar. Amén. Y éramos un buen grupo de personas que venían a orar, que venían a interceder, y les dije, hermanos, ese grupo tiene que crecer. Amén. Entonces ya lo sabe, próximo lunes 7 de la noche hay culto de oración. Amén. Entonces, porque la oración no es una opción, sino una necesidad. O sea, el cristiano, hermano, no tiene que ver la oración como una opción. El cristiano tiene que ver la oración como una necesidad. Como yo necesito orar, no puedo pasar un día sin que haya dejado de orar. Entonces diga conmigo, orar debe de ser para mí una necesidad. No sé si para los que no vinieron, hermano, pero por lo menos para los que hoy están escuchando esta predicación o esta enseñanza, que se convierte en una necesidad. Toda situación difícil, hermano, que tengamos, toda situación adversa, traerla a los pies del Señor. No tratar de resolverla nosotros. Siempre todo asunto difícil, todo asunto delicado, hermano, es preciso que lo traigamos a los pies del Señor. Y si tenemos necesidades como familia, hermano, es bueno que convoquemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, y les digamos, ustedes saben que tenemos esta necesidad, así que yo les ruego que vengan y vamos a orar. A lo mejor no se van a tardar 1 hora, a lo mejor se van a tardar 15 minutos, pero estás fomentando que tus hijos oren contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es una necesidad. Entonces no es una opción. Una persona de oración es alguien que ejerce la autoridad legal en la tierra
al invocar la influencia de los cielos. A veces no podemos con nuestras fuerzas, pero Dios nos quiere ayudar. Pero Dios dice, yo lo voy a dejar hasta que me pida ayuda. Y el Señor dice, ay, quiere resolverlo solo. Y ve que estamos luchando, y ve que estamos batallando, hermano, pero hay una influencia en los cielos que nos puede ayudar. Hay ejércitos en el cielo que nos pueden ayudar. ¿Acaso no Pedro quiso resolver las cosas por él mismo? Y le cortó la oreja a Malcolm, y el Señor le dijo, Pedro, ¿no sabes que yo tengo influencia en el reino de los cielos y puedo clamar a mi Padre? Y entonces me enviaría más de 12 legiones de ángeles para que pelearan por mí. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿el Señor tenía influencia o no tenía influencia en el cielo? Claro, hermano. Y nosotros también tenemos influencia, o podemos, hermano, los ejércitos de Dios están dispuestos para nosotros, pero tenemos que pedir la ayuda. Amén. Cuando tú necesitas ayuda, le pides a alguien. Oiga, hermano, ¿me puede ayudar con esto? Pero si yo no le pido, la hermana no es adivina. Amén. ¿Y por qué no me ayudaste, hermano? Pues porque no me dijiste nada. ¿Pero qué el Señor no te mostró? Ay, para eso Dios nos dio boca para hablar. Y a veces hablamos de más. Amén. Pero hermano, cuando necesites algo, tienes que abrir tu boca. Tienes que decirle al Señor, Señor, necesito esto. Esta situación se está poniendo muy complicada. Esta situación se está poniendo muy difícil. Y yo necesito un milagro del cielo. Yo necesito que tú muevas tu mano, Señor. Porque ya no puedo. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esto, pero tú sí puedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, pero si no hablamos, y quiero que analicemos el segundo libro de Crónicas 7:14. Otro pasaje muy conocido, muy leído, muy renombrado, pero muy poco comprendido. Amén. Amén. ¿Ya ven cómo estos días? Segundo libro de Crónicas 7:14. Desde que el hermano habló lo primero que dijo en el Salmo y eso, dije, esta palabra es de Dios. A las 4 de la mañana me la dio. Amén. ¿Y esta de cuándo? Del martes. El lunes en la madrugada. Y fíjese, el Señor lo insiste y dice, hablen de eso. Y yo no me puse de acuerdo con el hermano. Y ella lo tiene apuntado en su libreta. Segundo libro de Crónicas 7:14. Y hasta lo transcribió. Amén. Fíjese bien. Si se humillare mi pueblo, hermano, porque solamente queremos exaltación, pero no queremos humillarnos a veces. Por eso el Señor le está diciendo a su pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. O sea, el pueblo en ese momento estaba dejando de orar, y hoy la iglesia, hermano, en todas partes ha dejado de orar. Hay cosas más importantes. Hay cosas más espectaculares, hay cosas que llaman más la atención. Hagamos una reunión de oración, hermano, en el Auditorio Nacional. ¿Y sabe cuántas personas van a llegar? Pocos. Pero hagamos un concierto con Jesús Adrián Romero, cobrámosles a 1,000 pesos de entrada y lo vamos a llenar. Y de una vez compramos el terreno. Entonces dice, orare y buscaré mi rostro. Porque una cosa es orar por mis necesidades y otra cosa es buscar el rostro de Dios. Y otra cosa es buscar al Señor y decirle, te quiero, te amo, te necesito, tú eres todo para mí. Es una actitud de adoración, buscar el rostro de Dios. Amén. Para elogiarlo, buscar en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. ¿A poco en la iglesia hay gente que no se ha convertido, hermano? Que no ha nacido de nuevo, hermano, que sigue viviendo desordenadamente. Pues así es, porque aquí dice la Biblia, y se convirtiere de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Por qué el Señor no ha oído? Porque la iglesia no está orando. ¿Por qué el Señor no ha respondido? Porque no están buscando su rostro, porque la gente no se quiere convertir de sus malos caminos, pero sí quiere ser bendecida.
pero sí quiere ser prosperada, pero sí quiere sacar el campeón que trae dentro, hermano. Pero necesitamos orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos, porque muchas veces tenemos malos pensamientos. Amén. Muchas veces, hermano, tenemos cosas malas dentro de nosotros, porque, hermano, yo le puedo vender una imagen. Amén. Ay, el pastor no hace nada mal, pero tendría que preguntarle a mi esposa si el león es como lo pintan. Amén. Y de la misma manera yo le podría preguntar a la esposa de cada uno de ustedes si es la imagen que nos están vendiendo o realmente son así, o realmente todavía tenemos cosas malas. Y yo creo que si somos honestos en esta noche, todos los que estamos aquí todavía tenemos cosas malas. Todos los que estamos aquí, hermano, empezando por mí, necesitamos convertirnos, seguirnos convirtiendo de malos caminos, de cosas que dañan nuestro corazón. Hay cosas que nos las guardamos en el corazón y eso, hermano, va provocando que nuestro corazón se llene de maldad. Dice la Biblia, y por el Espíritu Santo, dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero yo veo, hermano, que hay un procedimiento para que pueda haber perdón de pecados y para que pueda haber sanidad en mi tierra. Necesito orar, necesito buscar su rostro, necesito convertirme, necesito, hermano, arrepentirme, y entonces el Señor oirá desde los cielos. Y estudiando esto, hermano, por la madrugada, me llamó la atención la Nueva Traducción Viviente. Fíjese bien. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta. Fíjese bien. ¿Y se aparta de qué? De su conducta perversa. Allá no usa la palabra maldad, sino usa la palabra perversidad. Y dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso. Amén. Dice: se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y ahí usa la palabra restaurar. ¿Qué es lo que se restaura sino lo que el diablo ha arruinado? Y hay áreas de nuestra vida que el diablo ha arruinado. Hay áreas de nuestra vida que estaban bien, pero que le abrimos la puerta al enemigo y destruyó. Y ahora el Señor quiere restaurar. Amén. En la versión Palabra de Dios para Todos se lee así: y si mi pueblo, fíjese bien, que se identifica usando mi nombre, fíjese bien, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. Diga conmigo: hay que abandonar. No la iglesia, nuestra mala conducta. No hay que abandonar a Dios, nuestra mala conducta. Dice: entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré el bienestar del país. Fíjese los efectos, hermano, que pueden provocar que nos pongamos a orar. El Señor puede cambiar nuestro entorno. ¿Cuándo? Cuando nos pongamos a orar. Cuando dejemos de quejarnos solamente y nos pongamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios. Amén. Y en Lucas 18:1, si quiere apúntelo, búsquelo. Volvemos a la Biblia Reina Valera del 60. Es la versión que yo uso como base siempre. Solamente que a veces me gusta comparar otras versiones, pero mi base es la Reina Valera del 60 y siempre en la iglesia que pastoreo se usa la Reina Valera. Amén. Usted puede tener otras traducciones, pero lo correcto es que usted las tenga para estudio en su casa. Pero aquí que todos traigamos una misma versión para cuando leamos se oiga de una manera uniforme. Amén. Porque si no, pues uno va a decir una cosa y otro va a decir otra, porque hay una modificación en las palabras, aunque el sentido es el mismo. Amén. En Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad
de orar los domingos. Para los adventistas el sábado, ¿no? Ayer me preguntaba un hermano, me decía, ¿por qué el domingo? Porque estábamos viendo una película cristiana donde solo se reunían los domingos. Dice, ahí no se reúnen los domingos. Le digo, sí, porque ellos creen que el día del Señor es el domingo, porque fue el día que resucitó. Amén. El día de la resurrección fue un día domingo, y los adventistas se basan más en la ley, que hay que guardar el sábado, y creen que el sábado es el día del Señor, pero para mí el día del Señor es todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el Señor lo dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Porque el que no ora desmaya. Porque el que no ora se cae. Porque el que no ora retrocede. Y yo sé, hermano, que esto ya lo sabe usted, pero a veces hay que recordarlo. Amén. Necesitamos orar para no desmayar. ¿Por qué? ¿Por qué una persona se desmaya? Bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Pero por una de ellas es que pierde la fuerza, se desvanece, porque no ha comido, también puede ser porque está embarazada, ¿verdad? Pero regularmente es porque viene un debilitamiento al cuerpo, y tu vida espiritual se debilita cuando no oras. Y entonces viene el diablo y te hace, y vas a dar hasta allá. Ya le habías machacado la cabeza y ahora él te mandó hasta allá. Amén. Por eso hay que orar siempre. En Efesios 6:16, apúntelo. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos te manda el enemigo? Un montón. Y el problema es que a veces todos se te clavan, ¿no? Porque no tienes el escudo de la fe. Necesitas tener el escudo de la fe, hermano, para levantarlo, y entonces que los dardos no se te claven. Porque, hermano, andas ahí todo confundido, andas en Babilonia. Babilonia es confusión. Ya no sabes ir a la derecha, es que yo no sé qué hacer. Pues ponte a orar y que Dios te diga. Amén. Porque el enemigo nos hace perder identidad. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica. Diga conmigo, al Señor no hay que exigirle, al Señor hay que suplicarle. Te vamos a contar 3. Una, hermano, eso no es bíblico. Ahí dice que le tenemos que suplicar. Vamos a contar hasta 3 y van a empezar a caer diamantes en este lugar. Y ahí están contándole al Señor. La Biblia dice que yo le tengo que suplicar. Le voy a contar hasta 3 al Señor y te va a sanar. O sea, como quién somos nosotros para darle órdenes a Dios. Es más, nosotros no podemos darle órdenes ni a los ángeles, porque nosotros somos menores que los ángeles. Pero he escuchado predicadores que dicen, le voy a pedir a Gabriel que venga. Gabriel, ven acá. Y seguramente viene Gabriel desde el tercer cielo. Y la gente se queda sorprendida. Llamó a Gabriel. Llamó a Miguel. Solo que al pastor, porque el de allá arriba no viene. Amén. Pero aquí dice que es con súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos. Amén. Nuestras oraciones son de carácter prerrogativo. Eso significa que habrá acción de parte de Dios a favor de nosotros. ¿Cuándo? Cuando le digamos que nos ayude. ¿Acaso Dios se mete adentro del corazón de alguien a fuerzas? ¿Cuándo es cuando el Señor entra en acción en la vida de alguien? Y si el Señor viene a tocar y la persona dice, no quiero, yo nací en esta religión y en esta religión me muero, y así le pasa, ¿eh? Solito se ató con sus palabras. Esta es la religión que me inculcaron mis padres. Y cierra la puerta y el Señor dice, está bien o bueno. Y deja que el enemigo lo siga zarandeando.
y luego vuelve a venir. Pero el Señor entra hasta que tú le abres la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta. Pero hermano, ese pasaje no solamente es para los que van a recibir a Cristo. También a veces el Señor viene a nuestra casa y viene a tocar. Quiero platicar contigo. Ahorita no, estoy checando mi Face. Vuelve a regresar. Podemos platicar. Estoy viendo la telenovela. Y el Señor se va triste, hermano, porque siempre tenemos algo. Pero no tenemos un tiempo para orar. Diga, aus aunque sea. Amén. Entonces va a haber acción cuando nosotros lo pidamos. Dios espera que nosotros oremos para accionar. Por eso el Padre no le envió las 12 legiones a Jesús. Porque Él dijo, si Él no me las pide, yo no le mando nada. Necesita pedírmelas mi Hijo. Si Él quiere, yo se las mando. Pero Jesús sabía que aquí había venido a la tierra, hermano. Por eso no pidió ayuda del cielo. Aunque Él sabía que podía mandársela. La oración es la combinación de dos esferas. La oración es la combinación de la tierra y el cielo, de lo terrenal y espiritual. Diga conmigo, debemos de pasar de lo terrenal a lo espiritual. Debemos de dejar de ser, hermanos, tan terrenales y convertirnos en gente espiritual que ore. Ahora, tampoco no nos vayamos al otro lado de que todo lo queremos espiritualizar, porque eso ya es otra cosa. Señor, oro a ti delante de tu presencia. ¿Qué corbata me voy a poner? Revélame. Ay, hermano. Eso ya lo puedo decidir yo. Señor, ¿qué traje me voy a poner en este día? No, son cosas que podemos decidir nosotros. Amén. O sea, no podemos estar espiritualizando todo. Señor, voy al culto, me quedo a descansar. Y se oye una voz que le dice, apapáchate. Esa es la voz del Espíritu Santo. No, es la voz del diablo, no se confunda. Un día le pregunté a un hermano, ¿por qué no vino a la oración? Es que el Espíritu me dijo, Alex, quédate a descansar. Le dije, ¿cuál Espíritu? ¿Será el Espíritu del demonio? Porque no te voy a decir el Espíritu de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser espirituales y dejar el terreno del hombre y de Dios. Tenemos que tener un tiempo Dios y nosotros. Olvidarnos de lo demás, pongo una cartulina, pongo un cartel, no estoy, vuelvan en 2 horas o en 1 hora, estoy llorando, no molesten. Porque siempre cuando vamos a orar pasa algo, tocan, hablan por teléfono, todo sucede porque al enemigo no le gusta que oremos. O llega el niño y dice, ya tengo hambre. Frente, vamos a orar y ahorita te doy de comer. Mateo 6:9. Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice, mas vosotros pues oráis así, Padre nuestro, que estás. ¿Quién manda, el que está arriba o el que está abajo? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es el Supremo? ¿Quién es el Todopoderoso? Dígale a su hermano, ubícate. Tú estás en la tierra y Él está en el cielo. Y las reglas y las órdenes las pone Él, no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Señor quiere, hermano, traer su reino a la tierra. Y la gente puede conocer el reino, la justicia y el perdón de Dios a través de ti. Cuando tú les predicas. Nosotros somos encargados, hermano, de traer el reino. Porque dice la Biblia que el reino es que conozcan al Hijo. Que el reino de Dios empieza cuando empiezas a conocer al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Ahí empieza el reino a operar en la vida del ser humano. Y empiezan los destellos de la gloria de Dios. Pero ¿quién va a traer ese reino a la tierra? Nosotros. Dios nos va a usar a nosotros para trasladar ese reino. Porque dice la Biblia que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y Jesús es luz. Jesús es el Padre de las luces y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es cambiante. Amén.
venga tu reino y hágase tu... O sea, tienes que estar bien consciente de algo. Tú vas a orar, pero se va a hacer la voluntad de Dios. Porque mucha gente ha renegado de Dios. Dice, yo le pedí, yo le lloré, yo le supliqué que no se lo llevara y se lo llevó. Se hizo la voluntad de Dios. Amén. Yo le pedí esto para mi hijo, le pedí una buena mujer y usted ya sabe lo demás, ¿verdad? Pero a veces son cosas que el Señor deja que pasen para formar el carácter de uno. A veces Dios nos está probando. Amén. O sea, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que tener bien presente, hermano. Que aunque ayunemos, oremos y no le podemos hacer manita al Señor, Él va a hacer su voluntad. Amén. Yo le puedo decir, Señor, yo quiero vivir muchos años, quiero llegar a envejecer, pero si el Señor me mata mañana, se hizo la voluntad de Dios. Pero es que no le hacía nada a nadie. Pero Jesús tampoco y lo mataron. O sea que, hermano, no estamos exentos de nada. Amén. Entonces, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Yo le puedo decir, Señor, dame $1,000,000 de pesos para el terreno que esté aquí enfrente. Y a lo mejor el Señor me da un terreno 2 veces más grande que ese. Y ya construido, porque esa fue su voluntad. Y yo diré, gloria a Dios. Amén. Hágase tu voluntad. Por eso, hermano, lo más importante cuando tú le predicas a alguien es decirle, vamos a la iglesia para que conozcas a Cristo y para que te arrepientas de tus pecados. Pero a veces le decimos, vamos a la iglesia porque Dios te va a sanar. Bueno, si ya le preguntaste a Dios si es su voluntad sanarlo y te dijo que sí, díselo. Pero si no, no se lo digas. Porque ¿qué tal lloramos si no sana? Es que el pastor ha de estar en pecado, yo creo. Es que a lo mejor no fue la voluntad de Dios. Yo veo que cuando a Jesús le traían los enfermos, lo primero que les decía es, tus pecados te son perdonados. Y después le decía, levántate y vete a tu casa. Lo primero que le interesa al Señor, hermano, es el alma, la salvación del alma. Amén. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En el cielo, como también en la tierra. Amén. Dios siempre usa al hombre o a la mujer como intercesor. ¿Qué es un intercesor? A ver, ayúdame a predicar. ¿Qué es un intercesor? El que está pidiendo a favor de otros. Un intercesor no es el que pide a favor de sí mismo. Amén. Un intercesor es el que está pidiendo por las necesidades de los demás. Amén. Por ejemplo, hay hombres de la Biblia que le hicieron de intercesores. Antes del diluvio, usó las oraciones de Noé. Noé era un intercesor, que seguramente cuando estaba construyendo el arca, le estaba pidiendo al Señor que la gente pudiera entrar ahí, porque era algo muy grande. Imagínense todo el trabajo que tuvo que desarrollar. ¿Y cuántas personas entraron? 8. Hermano, dentro del parámetro de los predicadores de hoy, Noé sería un fracasado, porque solamente 8 personas entraron a su barco. Amén. Pero él hizo la voluntad de Dios, e hizo lo que Dios le dijo. Pero él estaba intercediendo, dice la Biblia en Pedro, que él era pregonero de justicia. Seguramente cuando estaba construyendo el arca, estaba intercediendo. Dice, para crear una nación y llamarla escogida, usó la oración de Abraham. Y puse la ilustración, hermano, de ahí del viejito y Sara ahí viendo desde la puerta antes de que se ponga a orar. Nada más está viendo cómo ora y diciendo, ay, si ya estamos bien viejitos, yo creo que ya no. ¿Qué va a poder hacer el Señor por nosotros? ¿A poco tú crees que todavía vamos a tener un hijo? Yo creo que ya no. Ya había cierta incredulidad en Sara, por lo que leemos en la palabra de Dios. Pero Abraham, siendo el padre de la fe, hermano, oraba al Señor. Y seguramente le decía, yo sé que con un propósito me hiciste salir de Ur de los Caldeos. Amén. Para vivir en tiendas. Él tenía una casa muy cómoda y el Señor le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ahora por Abraham, hermano, son benditas todas las naciones. Y entre esas naciones estamos nosotros.
Nosotros ya no somos hijos de Adán, hijos de la maldición, nosotros somos hijos de Abraham, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es a través de Abraham que obtenemos, hermano, bendición. Amén. Entonces todas las promesas que están para Abraham también son para nosotros. Punto 3 dice, para liberar a Israel usó la oración de Moisés. Hermano, ¿quién le iba a decir a Moisés que se iba a convertir en un hombre tan importante? Que iba a ser el libertador. Y cuando estaban en aprietos antes de esa escena, hermano, el Señor le dijo, toma la vara. Diga conmigo, hay que tomar la autoridad para orar. Amén. Y entonces se va a abrir el mar cuando lo hagamos con autoridad. Amén. Hay un joven también, para traer a Israel de la cautividad babilónica, usó las oraciones de Daniel. Un joven, hermano, que a pesar de que estaba en un ambiente hostil, dice la Biblia que decidió no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida, y cuando tocaban, hermano, al son de la flauta, de la zampoña, él no se postraba delante de los dioses paganos. O sea que sí se puede ser diferente aunque te estés moviendo en un ambiente hostil. Porque ellos, hermano, esos jóvenes marcaron la diferencia, hermano, y dice la Biblia que entre los sabios que tenía el rey, ellos eran 10 veces mejores. Porque tenían el Espíritu Santo, tenían el Espíritu de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y él, a pesar de que estaba en una situación de idolatría, de cautiverio, él no se cansaba de orar, él no se cansaba de interceder por el pueblo y decir, yo sé que un día vamos a salir de esta cautividad y entonces vamos a ser como los que sueñan. ¿Cuántos dicen amén? Y un día vino la liberación de su pueblo por causa de la intercesión de Daniel, por causa de la intercesión de Nehemías, por causa de la intercesión de Esdras y de otros tantos hombres que intercedieron por su pueblo. ¿Qué hizo Nehemías, hermano, cuando vio que su ciudad estaba derribada, las puertas quemadas y todo estaba hecho un desastre? Dice la Biblia que lloró, pero se puso a ayunar, hermano, se puso a orar y le empezó a clamar al Dios del cielo y le dijo, concédeme la gracia para que yo vaya delante del rey y me pueda dar los recursos para poder reedificar mi ciudad, porque está en gran ruina. Entonces, hermano, cuando veamos que las cosas están mal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que decirle, Señor, tú eres el único que nos puedes ayudar. Pero a veces vemos las ruinas y decimos, no, ya no hay nada que hacer. No, Daniel no lo vio así. Daniel tenía el Espíritu de Dios y oraba, y oraba, y oraba, y le prohibieron orar. Le prohibieron invocar a su Dios porque querían enseñarle la lengua de los caldeos, hermano, y él se resistió y no abandonó a Jehová. Amén. Marcó la diferencia. La oración, hermano, es un poder inherente en cada creyente que va desarrollándose a manera de ir y se convirtiéndose en una persona de oración. O sea que hay que desarrollar el don de orar. Hay que desarrollar ¿el qué? El don de orar. Don de orar. O sea, ahí le podemos dar las aplicaciones, ¿verdad? El don, el regalo de orar, pero también don de orar. Debemos de tener un lugar. Imagínense que de repente, hermano, le regalaran hoy una pantalla de plasma de 40 pulgadas. ¿Dónde la pondría? ¿Qué haría? A ver esto. Hasta capaz que avienta su televisor por la ventana. Cosas nuevas. Y le haces un lugar nuevo, ¿no? Y el Señor está esperando que hagas un lugar en tu casa donde orar. Un lugar donde nadie te moleste. Si le tienes que hacer como Pedro, que se subió a la azotea, súbete a la azotea. No te vayas a caer. Amén. Sí, hermano, porque dice la Biblia que Pedro estaba orando y ayunando en su azotea y le sobrevino un éxtasis, una visión, porque ahí nadie lo molestaba. Amén. Pero la oración, hermano, es algo que se va desarrollando.
Ahorita empezamos 1 hora de oración los lunes, pero a lo mejor después van a ser 2 horas. Y a lo mejor después, hermano, vamos a hacer veladas, pero de pura oración. Pero pura oración, hermano, o sea, sin cantos, solo orar. Así lo hace Guardas de la Ciudad. Hermano, yo fui a una de sus veladas una vez, yo dije, nos vamos a cantar, vamos a hacer... Y no, hermano, pura oración, y pura oración, y pura oración. Desde las 10 o 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Me quedé sorprendido, hermano. Pura oración. Dije, qué ejercitados están en la oración. Pura oración, hermano. Pero creo que también nosotros lo podemos alcanzar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ejercitarlo. La fe verdadera para orar. Es importante saber que para orar, efectivamente debemos de ser portadores de fe verdadera. Con esto claramente estoy diciendo que no basta solo decir tengo fe, sino tener la fe verdadera. Porque hay gente que dice, yo tengo fe, y a la hora de creer no cree. Entonces, ¿tendrá fe? Pues si no cree. ¿Y la fe qué es? Creer. Creer. Y dice en 2 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria, está hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea que se puede fingir. Ser un hombre de fe, ser un hombre espiritual, ser un hombre que ora, que ayuna, y a lo mejor hasta cuando lo ponemos a orar, de repente le cambia la voz y amantísimo Padre de la gloria. Y la gente dice, wow, ese hombre es tan espiritual. Porque se puede fingir. El amor también se puede fingir, ¿no? Dice que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida. ¿De quién lo aprendió? De su abuela, hermano. Dice, y en tu madre Eunice, también su madre era una mujer de oración. Y estoy seguro que en ti también. O sea, tenía familiares, hermano, que estaban orando. ¿Y tus hijos de dónde van a aprender a orar? No me va a decir que del pastor. Usted lo tienen que ver orando. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si en nuestros cultos no tenemos fe de que le estamos cantando a Dios, no lo agradamos. Otra de las cosas que taché en esa película que vi es que, hermano, estaba cantando y todos estaban sentados como si fuera un espectáculo, como un show. O sea, no estaban alabando a Dios. Cuando yo le alabo es porque sé que está ahí. Cuando yo le adoro, hermano, es porque sé que está ahí. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es galardonador? ¿A quién va a galardonar Dios? A los que lo busquen. Fe, del griego pistis, que quiere decir creer, confiar en lo que no vemos. Y esto es referente a Dios porque Dios es espíritu. Amén. Dios opera por medio de su palabra. Nosotros fuimos creados para operar por medio de la palabra de fe. Y la palabra de fe es la Biblia. Amén. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe me abre el entendimiento. Amén. Diga conmigo, la oración me abre el entendimiento. Diga conmigo, la oración me abre los ojos del entendimiento. Por eso es muy importante que antes de usted leer la Biblia se ponga a orar. Porque si no, hermano, no va a entender nada. Pero cuando usted ora, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero ¿por qué la gente que ha estudiado, o los que creen en la teoría del Big Bang, por qué no entienden que Dios creó el universo? Porque no tienen fe en un Dios creador. Tienen fe en ellos mismos, dicen. ¿Verdad? Y Dios dice, no, todo se originó por una explosión. No, que Adán ni Eva ni que nada. Nosotros venimos del mono, dicen ellos. Pues ellos vendrán, pero nosotros. Sí.
Y los evolucionistas, ese es su argumento. Nosotros, el ser humano fue evolucionando. Pero en Chapultepec, hermano, sigue habiendo simios y no han evolucionado, siguen siendo simios. Amén. Yo más bien lo que veo en la palabra de Dios es un deterioro, no una evolución. ¿Se recuerda de Nabucodonosor? ¿Qué le pasó? Se volvió bestia. Ese no evolucionó, ese fue para atrás. Pero nosotros entendemos por la fe que todo lo que existe es obra de Dios. Yo entiendo por la fe que si existo es por Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos esferas, la esfera terrenal y la esfera espiritual. Pero antes de que fuera la esfera terrenal, ya había una esfera espiritual. Antes de tú ser carne, eras espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que ya hablamos de la preexistencia. Amén. Antes de estar aquí, hermano, nosotros yo no tengo los años que tengo, yo tengo millones de años. Y usted también. Amén. En el eterno pasado, hermano, nosotros ya existíamos. Amén. Pero ese entendimiento, hermano, solo lo podemos aceptar a través de creer en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido, que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había santificado. Solo que allá arriba éramos creación, y Él quería que fuéramos hijos, y por eso tuvimos que pasar por la tierra para ser adoptados como hijos. Pero antes de pertenecerle a Cristo, le pertenecíamos al Padre. ¿Acaso no cuando ahora dice, los que me diste? Porque antes éramos del Padre, pero pasamos a ser del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, pero no podemos entender esas cosas si el Espíritu Santo no nos abre el entendimiento. Amén. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe certeza. Certeza. Es lo que le ha faltado a la iglesia, certeza. Estar seguro. ¿Y a poco ustedes creen que ustedes son la verdadera religión? ¿Cuál será la verdadera religión? Nosotros, dicen. La Biblia dice que hay una verdadera religión. Santiago 1:26. ¿Alguien lo puede leer? ¿Santiago qué? 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Siguiente versículo 27, ¿qué dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de Esa es la verdadera religión. No dice cristianos, no dice católicos. Y así lo dice su Biblia, religión. ¿Sí o no? O sea, la verdadera, el que se cree religioso debe de hacer esas cosas. Sabemos que Cristo no vino a predicar una religión. Y sabemos que nosotros decimos no a la religión y sí a la relación con Dios. Pero si alguno se cree religioso y no hace estas cosas, le puede leer ese pasaje. No, es que yo mi religión. A ver, la Biblia dice que tu religión debes hacer esto. ¿Lo estás haciendo? Ayudar a otros. Pero siempre conlleva ayudar a los demás. No pensar en mí, sino pensar en los demás. Regularmente nuestra sociedad es muy egoísta. Pero Dios no piensa así. Dios se dio por nosotros. ¿Amén? O sea, Él pagó por nosotros. Entonces tenemos que tener certeza de lo que se espera. Tú tienes que estar seguro que lo que has pedido, si está dentro de la voluntad de Dios, va a llegar. Amén. La convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar convencidos. Lo que oímos viene a ser fuerte influencia en lo que vamos a orar.
Tú vienes aquí, hermano, y te damos palabra, y en base a eso puedes orar. Pero también te mueves en un entorno donde escuchas que hay necesidades. Amén. Que fulano de tal ya se quedó sin trabajo, que fulano de tal está enfermo, que fulano de tal le pasó esto. Entonces a la hora de orar vas a recopilar toda la información y vas a empezar a interceder. ¿Cuántos dicen amén? Según la necesidad del entorno. ¿Será que en la iglesia hay necesidades? ¿Qué tenemos que hacer? Orar y ver la manera de suplir. Ya le digo amén. Sí, hermano, o sea, ver de qué manera yo puedo apoyar para que se supla. Por ejemplo, yo le digo muchas veces, miren las paredes, ya necesitan una pintada. Pero de repente, hermano, yo dije, pues hay que pintar. Y pintamos. Se suplió la necesidad. Ahora veo que esa pared, aunque ya la pintamos, sigue generando humedad. ¿Qué puedo hacer? Pues le pongo una lona para que no se vea, para que no se vea la humedad, porque se ve mal, no me gusta. Entonces voy a comprar una lona con un texto bíblico y la voy a poner ahí. Amén. De alguna manera, hermanos, se tienen que ir supliendo las necesidades. Por ejemplo, yo vi que ya el arca que teníamos estaba muy deteriorada, el triplay, hermano, se estaba rompiendo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a ver la manera de suplir. Y llevo un dinero y compré ese mueble que lo convertimos en un arca. Amén. Pero tenemos que ver de qué manera suplimos. Nosotros vamos a orar, pero cuando lleguen los recursos, entonces vamos a ocupar los recursos para lo que dijimos que los íbamos a ocupar. Porque muchas veces me ha pasado, Señor, si tú me dieras para comprar esto, y el Señor dice, ahí está. ¿Y ahora qué compro? No, ¿qué compro? Tú dijiste que ibas a comprar esto. Ahora cómpralo. Y ya lo compramos. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando sientas que estás perdiendo la fe, lee la Biblia. La combinación de la palabra con la oración es poder. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la combinación de la palabra con la oración es poder. Yo puedo predicar, hermano, pero lo tengo que hacer con unción para que pueda entrar en el corazón de las personas. ¿Cuántos dicen amén? La meditación de la palabra que oímos. Meditar en su palabra, ¿qué es? Absorber lo que oímos para que seamos impactados en nuestro espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Absorber. Absorber. Como una esponja. ¿Ha visto cómo absorben las esponjas? Así usted tiene que ser cuando lee la palabra. Así usted tiene que ser cuando está alguien que conoce la palabra y pregunta y pregunta y pregunta. Y estoy absorbiendo, y estoy absorbiendo, y estoy absorbiendo. Hay algunas ocasiones que me ha tocado hablar con algunos hombres de Dios y yo estoy absorbiendo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y desde qué ángulo lo ves tú? Yo lo veo desde este ángulo. Y estoy absorbiendo, y estoy absorbiendo, y estoy absorbiendo. Y me estoy llenando, y cuando llega el momento de hablar, fluye la palabra. Pero a veces, hermano, por la carrera de leer rápido, no medito. Meditar, hermano, es pensar en lo que estoy leyendo. Detenerme cuidadosamente a analizar palabra por palabra. Amén. Y absorber para ejecutar. Porque de nada sirve que absorba si no ejecuto. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace el enemigo? Roba. ¿Qué roba? Lo que Dios puso en tu corazón. Y aquí está el ejemplo. Mateo 13:19. Dice, está hablando de la parábola del sembrador y del diferente tipo de semilla que hay. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque le faltó entendimiento. Ahora, ¿por qué tiene cerrado el entendimiento?
Porque le falta oración. Sí. Cuando yo tengo oración, yo entiendo. Sí, amén. Yo me he encontrado con pastores, hermanos, que tienen el entendimiento cerrado. Y dicen, es así, y así debe de ser. No, pero mira lo que está diciendo. No, es así. Tienen cerrado el entendimiento. Nosotros tenemos que tener abierto el entendimiento. Amén. Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado. ¿Este cristiano dónde está? ¿Bartimeo dónde estaba? Junto al camino, mendigando. ¿Por qué? Porque estaba junto al camino. Y a este que no tiene entendimiento está junto al camino, lo cual me habla de que no se ha decidido completamente por Dios. 50% en el mundo y 50% en la iglesia. Y está así. Ahora me voy a pasar un ratito para acá. Ahora me paso para acá. Y así está. Está junto al camino. Por eso su entendimiento no puede ser abierto. Cuando yo estoy en el camino, el entendimiento se me abre. Se me abre, hermano, algo panorámico. Asegúrese de no estar junto al camino. Porque los cristianos que estén junto al camino no se van con Cristo. Necesitamos estar en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Pero este hermano estaba junto al camino. Y estaba escuchando la palabra. Y estaba recibiendo la palabra, hermano. Pero tenía el entendimiento cerrado porque estaba junto al camino. Es que yo no sé si todavía voy a ser cristiano. Es que yo no sé cuántos años más voy a ser cristiano. A lo mejor me vuelvo mormón, dicen algunos. No, usted tiene que estar dentro del camino. Si usted lee la historia de Bartimeo, se lo voy a dejar de tarea. Dice la Biblia que cuando recibió la vista, ya estaba dentro del camino. Pero cuando estaba ciego, estaba junto al camino. Interesante, ¿verdad? Necesitamos estar. Y ahí puse un ejemplo. La Biblia es para oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. No es para dejarla abierta en el Salmo 91 en las noches. O si te espantan en su casa, ir así. ¡Fuera, fuera! Déjala abierta en el Salmo 91. Si no, es un amuleto, hermano. Nosotros le damos vida cuando tenemos oración. ¿Para qué es la Biblia? Pero hágale con su mano. Para oír, para leer, para estudiar, memorizar y meditar. Nada más y nada menos que para eso. ¿Amén? A veces solo oímos, a veces solo leemos, a veces no estudiamos a detalle, a veces no memorizamos. Sorprendente, hermano, cuando fui a Oaxaca, ya le conté, ¿verdad? El más, hermano, el niño menos inteligente se sabía 50 textos. La que ganó el concurso se sabía 250 textos de memoria. Recitaban salmos enteros. No, yo me quedé sorprendido. Pastor, usted debe de saberse más, ¿verdad? Le digo, por supuesto. Por supuesto que no. No, hermano, porque, o sea, sí me sé bastantes textos, pero no sé si llegaría a los 250. Y no sé si lo recitaría como... Esa niña recitaba los salmos enteros. Y ahora el siguiente, y ahora el siguiente, y ahora el siguiente. Bueno, me quedé sorprendido. Y sí me sé textos, pero no a ese grado. Amén. ¿Pero qué tenemos que hacer? Memorizar. Usted ha comprobado que me sé los textos porque luego cuando estoy predicando los digo. Amén. Pero no nos tenemos que conformar a lo poco o lo mucho que sabemos. Podemos memorizar más. Nadie dijo amén. Imagínense que se pudiera aprender el Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? Un montón, dice. 150, imagínense. Que le dijeron, hoy le voy a predicar del Salmo 119. No acabamos, hermano. Y tenemos que meditar.
Por eso, hermano, no podemos estar leyendo la Biblia y estar viendo la tele. Porque necesitamos meditar. Tiene 176. 176. El Salmo 119. Entonces, hermano, necesitamos empezar a ponerle cuidado a nuestra Biblia. Póngale cuidado. Amén. El proceso para meditar en la palabra de Dios da ventaja al hombre y a la mujer que ora, porque lo haremos con poder. Amén. Pero ¿qué es meditar? Lo busqué en el diccionario y es el significado que encontré, no un diccionario bíblico, un diccionario secular. Y dice el diccionario que meditar es pensar atenta y detenidamente. Amén. Y antes de tomar una decisión, ¿qué tienes que hacer? A veces, hermanos, solamente decimos sí. A veces solamente decimos no. Pero tienes que pensar atenta y detenidamente. Y así el Señor no quiere, hermano, que te leas un libro en una hora. El Señor quiere que pienses detenidamente en lo que el Señor te está tratando de decir a través de su palabra. Amén. Volviendo a la oración, la mano de la oración. Necesitamos aprender cómo orar. Lo primero que yo encuentro es súplica. Súplica. ¿Quién es el que suplica? El que tiene una necesidad muy grande. Deme algo de comer, le suplico, por favor. A lo mejor el Señor quiere que ayunes. No, le suplico que me dé un taquín. Y están suplicando, 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 hasta que suplen la necesidad. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Suplicar. Cuando vengan a la memoria hermanos que no han venido a la iglesia y que tú sabes que no se están congregando en ningún lado, tenemos que suplicarle a Dios que los traiga. ¿Sabes por qué? Porque si yo los traigo se van a volver a ir. Pero si Dios los trae, se van a quedar. Esa es la gran diferencia. Amén. Hablaba con un hermano, con una hermana y me decía, es que fulano de tal dice que usted no los apapacha. Y le dije, hermano, llevan 20 y tantos años en el evangelio y todavía necesitan que los apapachen. Le dije, yo veo en la Biblia que la oveja perdida la fueron a buscar, pero el hijo pródigo regresó solo, porque ya había alcanzado cierta madurez. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, hay veces que yo quiero ir a buscar a alguien y el Señor me dice, no, Señor, no, estoy tratando con él. ¿Qué hago? Suplico por su alma, porque ese es mi deber. No sé si usted sabía, pero a mí me van a pedir cuentas de usted. Así que le pido que suplique por mí. Sí, porque yo voy a estar delante del príncipe de los pastores. Voy a decir, Miguelito, vente para acá. Vamos a arreglar cuentas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suplicar. 2. Interceder. Señor, no le pagues conforme a sus pecados. Señor, ten misericordia de él. Por ejemplo, el caso que vimos el día domingo, de nuestro hermano Josué que vino y pidió perdón en la iglesia y todo, ¿no? Ya se arregló con los papás y ya quieren enderezar el barco. Y él dijo, yo sé que vienen consecuencias malas para mi vida y para la vida de ella. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí, Señor, castígalos duramente, ¿no? Interceder y decirle, Señor, muéstrales tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora póngase usted de aquel lado. Si usted llegara a caer, ¿cómo quiere que lo tratemos? Imagínense que yo me hubiera parado aquí y yo actúo en base a su actitud de ellos. Como vi que era una actitud de humillación y de arrepentimiento, entonces actué con misericordia. Amén. Y yo le dije, Señor, dime cómo actúo.
El Señor me dijo misericordia. Amén. Que imagínense que yo me pare aquí que diga, yo los entrego en las manos de Satanás. Y al rato yo me patino. Amén. Y no estamos solapando a nadie. Recibieron, hermanos, su justa exhortación y todo, y no estamos de acuerdo. Pero vinieron y se humillaron delante de la iglesia y dijeron, iglesia, les queremos pedir perdón. ¿Sí o no, los hermanos que estuvieron? Y pidieron perdón. Entonces, nosotros los perdonamos y estamos suplicando a Dios para que no vengan consecuencias muy graves. Porque de que va a venir una corrección, va a venir. Acuérdense lo que leímos el domingo, que le dijeron a David, ¿qué quieres? ¿Peste? ¿Cuál era la otra? ¿Que te persigan tus enemigos? 7 años de hambre. ¿O 7 años de hambre? Escoge tú, pero una de las 3 te va a venir por tu desobediencia. O sea, de que va a venir el juicio, hermano, va a venir, porque siempre que hagamos algo mal, Dios va a traer algo. Dios nos va a corregir. O sea, Dios nos perdona, pero nos corrige. Y aquí es donde entra la intercesión. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, hermano, estaba lleno de homosexuales y iba a ser destruida, pero Abraham estaba intercediendo por Lot. Y por causa de la intervención de Abraham, Lot se salvó. Porque se levantó como intercesor y dijo, Señor, ten misericordia de mi sobrino que está ahí. Y el Señor dijo, a este también lo voy a mandar a sacar de ahí. Amén. Pero de todas maneras destruyó la ciudad. No dejó la ciudad. Y le dio su pago justo a todos los que estaban en esa ciudad y a la mujer de Lot que desobedeció cuando le dijeron, no mires para atrás. Y miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ahí entramos nosotros. En la intercesión. Siempre, hermano, interceda por el grupo de alabanza, interceda por las exaltadoras, interceda por los pastores, interceda por los líderes, interceda por cada uno de sus hermanos. Siempre tenemos que estar intercediendo. En tercer lugar, tenemos que tener acción de gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al levantarnos? Acción de gracias. Señor, gracias por este día. Gracias por mi trabajo, Señor. Aunque mi patrón es bien enojón, pero tú transfórmalo, Señor. Bendícelo, no importa. Pero siempre de gracias. Amén. También, hermano, en cuarto lugar, la confesión. ¿Con quién se va a venir a confesar conmigo? Con Dios. ¿Qué tiene que hacer antes de irse a dormir? Confiésese, pero no conmigo, con Dios. Amén. Y también, hermano, dentro de la oración debe de haber adoración. Debe de haber un momento en el que te pongas solo a adorar. Solo a adorar. Y si el Señor te dice solo adórame, solo adórame. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está nuestro país? Bien bonito, ¿ah? ¿Cómo está en este momento nuestro país? ¿Cómo está en este momento nuestro gobierno? Es la burla de todos. Nadie lo respeta. Y no lo defiendo, hermano, no soy crista, ni perredista, soy de Cristo. Amén. Pero, hermano, nuestro país está de cabeza. No hay autoridad. Amén. Estamos en una decadencia. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Ponerle orejas de burro a Peña Nieto? Orar por nuestra nación y orar por el gobernante. Orar por nuestra nación. Porque en nuestra nación, hermano, hay algo profético. El águila está devorando a la serpiente. Y el águila representa a Dios. Él tiene el dominio sobre la serpiente. Pero necesitamos orar por nuestra nación, por la nación donde nos tocó vivir, por la colonia o el barrio donde nos tocó vivir. Tenemos que orar. Y tenemos que suplicarle a Dios que tenga misericordia. Porque desde cuándo, hermano, han profetizado que Dios va a tener un juicio sobre México. Amén. Y todos los pastores y apóstoles y profetas de otras naciones ven a México como el gigante dormido.
Y dicen esos profetas que lo que va a despertar a México es un terremoto que va a venir. Eso va a despertar al gigante. Un fuerte sacudimiento que va a haber, hermano, y va a haber una destrucción tremenda. Pero entonces se van a levantar los cristianos. Si no queremos eso, tenemos que orar. ¿Por qué no ha venido el terremoto si ya desde hace años lo han dicho? Porque hay gente que está intercediendo. Sí, porque es bien fácil decir, no, Señor, manda el juicio y que venga. No. Hay que orar y hay que decir, Señor, ten misericordia. Que sea otra la manera en que se pueda despertar esta nación. Amén. Porque es necesario, hermano. Las estadísticas de este país tan grande, hermano, dicen que muy pocos son cristianos. Un pequeño porcentaje. Porque la iglesia en México está dormida. Amén. Necesitamos orar por la iglesia en México, en Guatemala, en Honduras, en todos los países, pero principalmente por Jerusalén, por nuestra tierra, por nuestra patria. Amén. Entonces debemos dedicar un tiempo, hermano, porque aquí es donde nosotros vivimos. Y ya por último, hermano, no se le olvide ponerse la armadura. Amén. Antes de todo, hermano, y antes de que se vaya a meter a la guerra y se vaya a meter al campo de batalla, póngase la armadura. Porque si usted se mete sin armadura, le va a ir mal. Y lo primero que me tengo que poner, hermano, es el yelmo. Para cubrir mi mente. Para que el diablo no pueda dañar mi mente. Amén. ¿Sí alcanza a ver el yelmo? Sí, amén. Lo segundo que me tengo que poner, hermano, es la coraza de justicia para que pueda proteger mi corazón. ¿Cuánta razón tiene el Señor cuando dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida? Del corazón, hermano, hay vida. Lo que me tengo que poner después es el cinto de la verdad. Cinto de la verdad. Amén. Tenemos que ceñirnos, hermano, con el cinto de la verdad. Asegúrese de hablar verdad, no verdades a medias, porque una verdad a medias es una mentira. Amén. Tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, que nuestros pies sirvan para llevar el evangelio a otros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos del enemigo. Y por último tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú tengas todos estos elementos puestos, estás listo para la batalla. Amén. Pero no se te ocurra salir a la batalla sin esto. Amén. Entonces, hermano, convertámonos en gente de oración. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.